Las rectas, al cruzarse, forman ángulos. Un ángulo es el espacio comprendido entre dos semirrectas que se cruzan. El punto donde se cruzan se llama vértice y a las semirrectas se les conoce como lados del ángulo. Aquí podemos observar un esquema en donde vamos a ir indicando cada uno de estos componentes. Ahí tenemos el vértice, el punto donde confluyen las dos semirrectas, donde se cruzan, donde se unen. En este caso, aquí podemos observar un lado del ángulo y en la parte opuesta podremos observar el otro lado del ángulo. La apertura o el ángulo en sí está dado por la apertura entre las dos semirrectas y suele indicarse en oposición a donde se encuentra el vértice. Ahí estamos indicando cuál es el ángulo en el caso de esta figura. Para la medición de los ángulos, para medir la apertura que existe entre estas dos semirrectas, utilizamos un transportador. Voy a colocar este, que es un transportador de tipo escolar. Quiero que observen cómo la línea media en la parte inferior del transportador debe de ubicarse exactamente en donde se encuentra el vértice, para poder a partir de ahí ubicar el 0 al lado derecho y hacer la medición. Aquí de manera digital podemos observar esa línea que se desplaza y que me sirve para medir este ángulo y establecer su medida exacta. Es precisamente esta apertura del ángulo la que nos va a permitir clasificarlos. Tenemos, por ejemplo, que los ángulos rectos miden 90 grados. Toda la numeración en el transportador está dada precisamente en grados. Estos ángulos rectos forman una escuadra. Esta característica es única, los 90 grados. El transportador que estoy colocando ya tiene ubicados exactamente los 90 grados. Para colocarlo de manera correcta hay que ubicar el centro del transportador en el vértice, alinearlo con el 0 a la derecha, para que luego podamos medir exactamente en qué punto se encuentra el otro trazo o la otra semirrecta. En este caso, formando un ángulo de 90 grados. Al cumplir esta condición, tenemos que es un ángulo recto. Los ángulos llanos, por su parte, miden 180 grados. Parecería que estamos ante una recta simple, como lo estoy indicando, pero debemos recordar que son dos semirrectas unidas por un vértice. Voy a colocar el transportador en donde está la unión de estas dos semirrectas, en el vértice, para poder ubicar también el 0 a la derecha y observaremos que en la medición obtenemos 180 grados. Al tener 180 grados, estamos en presencia de un ángulo llano. Existen dos clasificaciones más que debemos conocer. La primera de ellas se trata de los ángulos obtusos. En este caso, los ángulos obtusos miden más de 90 grados, pero menos de 180. Son más grandes en su apertura que el ángulo recto, pero no alcanzan a ser un ángulo llano. O sea, entre 90.1 y 179.9 encontraremos los ángulos obtusos. Aquí estoy ubicando nuevamente el transportador. En primaria pedimos transportadores transparentes precisamente para poder hacer este tipo de mediciones. Ubicamos el vértice, ubicamos los dos segmentos y procedemos a hacer la medición. Aquí vamos a observar que al alinear la medida tenemos exactamente un ángulo de 132.5 grados. Cumple con la condición que acabamos de enunciar, más de 90 pero menos de 180, lo que nos conduce a que tenemos un ángulo obtuso. Finalmente vamos a observar los ángulos agudos. En este caso, un ángulo agudo, voy a ubicarlo, un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Menos de 90 grados, aquí tenemos las dos semirrectas. Voy a colocar el transportador en el origen, en el vértice, y el 0 a la derecha sobre la semirrecta, que me va a permitir comenzar a medir.
contrario a las manecillas del reloj. De derecha a izquierda hago el desplazamiento y en donde cruce exactamente la semirrecta con la marca de mi transportador, obtendré la medida. Como podemos observar, es un ángulo que mide menos de 90 grados, por lo tanto lo podemos clasificar perfectamente como un ángulo agudo. Este es, en resumen, los distintos tipos de ángulos que vamos a estar estudiando y que vamos a estar midiendo.